Soy el abogado agrario Ramón Herrera Chela, con el tema: el RAN se niega a tramitar la sucesión. Cuando fallece un ejidatario, una ejidataria, un comunero, o de hecho alguna persona que sea titular en calidad de posesionario de una parcela, el primer paso que debe dar algún familiar, algún pariente o alguien que considera que tiene derecho sobre la sucesión es acudir a la oficina de la delegación del RAN que corresponda para solicitar una constancia de vigencia de derechos. Ese documento contiene dos datos importantísimos para efectos de la sucesión. El primero es qué derechos o tierras, para ser más exacto, tenía el ejidatario fallecido al momento de su deceso como titular, ya sea una parcela o varias, o el certificado de derechos de uso común. Algo sumamente importante: la constancia de vigencia no incluye títulos de propiedad o parcelas o solares que ya han sido regularizados y se le generó un título de propiedad, porque eso ya están inscritos en el registro público de la propiedad y consecuentemente dados de baja del registro agrario nacional. Ese es el motivo por el cual no aparecen los títulos de propiedad de parcelas ni de solares. La parcela, pues cuando ya adoptó el dominio pleno. En relación a las posesiones que pudiera tener, por ejemplo, de una parcela económica, de una parcela de hecho o una parcela irregular que no se le ha expedido el certificado parcelario, esas tampoco van a aparecer. Nada más hay una excepción en relación a las parcelas que se entrega el certificado en calidad de posesionario o en su caso de avecindado, y que ese es el inmueble con el único que cuenta esa persona al interior del ejido de la comunidad. Y llamé persona porque aún siendo avecindados o posesionarios se les puede expedir en ese sentido el certificado, pero no son ejidatarios. Bueno, entonces en resumen, la constancia va a ser clara respecto a qué derechos, qué parcelas y qué tierras de uso común tenía el ejidatario o comunero. Y por cierto, por derecho me refiero a la calidad en sí de ser ejidatario o comunero, o el derecho a ser ejidatario. Eso va implícito pues en el certificado cuando es ejidatario. Y el otro dato importante que arroja la constancia es de que si el ejidatario designó o no designó sucesores, principalmente a través de la lista de sucesión que se elabora ante el mismo registro agrario nacional. Esos dos datos necesarios nos informa la constancia. Ahí también abro un paréntesis, aprovechando el tema, de que ustedes como abogados o ciudadanos no confundan la constancia de vigencia de derechos con la lista de sucesión en sí. A mis clientes les digo, para en su entender sea más fácil, la lista de sucesión es la que trae la firma y la huella digital original del ejidatario que falleció. En cambio, la constancia que te entrega el RAN trae nada más la firma del funcionario y el sello del RAN que expidió esa constancia, y son documentos totalmente distintos, sobre todo cuando se tiene la duda o la sospecha de que si realmente el ejidatario elaboró una lista de sucesión. Ante esa incertidumbre, más vale pedir una copia certificada, pero de la lista de sucesión. Cuando el RAN informa su constancia, ¿sabes qué? Sí existe una lista aquí, está todavía en sobre cerrado, o ya vino alguien y la abrió antes que tú. Entonces, el interesado debe solicitar ya sea la apertura del sobre
para conocer el contenido de la lista, o en su caso, si ya se le adelantó un pariente y ya abrió la lista, incluso hasta ya pudo haber hecho un trámite, no importa, tiene derecho a solicitar una copia certificada de esa lista, para que en su momento alguna abogado analice si esa lista reúne los requisitos. Pues bien, el RAN puede negarse a cualquiera de los siguientes trámites. Y es ahí donde muchas de las veces empiezan a complicarse las cosas, empiezan a retardarse los trámites. Cuando el funcionario del RAN se niega, número 1, a proporcionar la información que se le está requiriendo. No obstante que el RAN es un registro público, por lo tanto, la gran parte de la información que resguarda, que conserva, que archiva es pública. Y recalco, la gran parte, porque por ejemplo cuando la lista aún está conservada dentro del sobre que la depositaron, esa no es información pública. Pero cuando ya ha sido abierta, cualquier pariente, cualquier incluso familiar o hasta avecindado de un ejido puede ya solicitar una copia de la lista. Número 2. El RAN se niega a expedir la constancia. Más adelante voy a explicar cuáles son los motivos o a veces pretextos que utiliza el RAN para negarse a expedir la constancia de vigencia de derecho, que es el documento que acabo de explicar. Número 3. El RAN se niega a abrir el sobre cuando el ejidatario comunero, cuando me refiero, abro un paréntesis, ¿sí? Cuando me refiero a ejidatario, desde luego que también incluye a la ejidataria, ¿no? Pero no por cuestión práctica me refiero a un género, pero desde luego que abarco a ambos. Cuando el ejidatario elabora una lista de sucesión, la guardan dentro de un sobre sellado, lacrado. De hecho, como un sello de garantía, el ejidatario estampa su huella digital y su nombre manuscrito alrededor del sello como una garantía de que fue hecho por el ejidatario el contenido de ese sobre, que normalmente es una lista de sucesión. Y el RAN se puede negar, al interesado le puede negar la apertura. Ahí sí puede tener motivos, tal vez no tenga ningún parentesco, pero puede ser la esposa o la concubina, por ejemplo. Número 4. El RAN se niega a iniciar el trámite interno, administrativo y directo respecto a la lista que pueda aparecer. Ahí también el RAN puede tener motivos. Y en un rato más voy a abordar cuáles son esos motivos. Recordemos que cuando el ejidatario hace, y otro paréntesis, por ejidatario también me refiero a comuneros, por cierto. Cuando el ejidatario hace una lista de sucesión, la resguarda en el RAN. Cuando fallece, va la persona que puede aparecer en primer lugar de preferencia, o la única persona que registró al ejidatario como sucesor. Y si no hay ningún inconveniente respecto a los nombres y demás, el RAN directamente hace una especie de, vamos llamándole mini juicio, un trámite administrativo donde levanta un acta tipo resolución, donde da de baja los certificados del ejidatario fallecido y él mismo determina dar de alta al que apareció como sucesor y le expide los certificados durante los siguientes meses. De esa manera directa se puede tramitar la sucesión ante el RAN. Pero muchas veces el RAN se niega a hacer ese trámite que le establece su propio reglamento interno. Y número 5, se niega a expedir los certificados parcelarios o de uso común, en este caso a favor del que resultó sucesor. Y ahí están las variantes que pueden existir ante el RAN cuando pues se niega, ya sea que esa negativa esté justificada, esté motivada por parte del RAN, o a criterio del interesado considera que no está lo suficientemente fundada la postura negativa del RAN, o de plano no está fundada, sobre todo cuando nos encontramos con actos pues de corrupción. Los motivos que a veces expone el RAN para hacer cualquiera de las funciones que les acabo de mencionar es, número 1, existen errores
de escritura o de dedo en los nombres, ya sea del de cuyos, del autor de la sucesión, del ejidatario que hizo la lista de sucesión, o ya sea en el nombre de la persona que aparece como heredera o como sucesora, o también en el nombre del ejido, el nombre del poblado, el nombre del municipio. Esos errores pueden ser desde que están abreviados los nombres, están incompletos, traen falta de ortografía de acuerdo al nombre oficial, están invertidos o no coinciden algunos o todos los nombres. El otro motivo es de que la persona que aparece en la lista en primer lugar, si son más de dos, la primera decide renunciar o repudiar a favor de la segunda o de la tercera. El otro motivo es de que la persona que aparece en primer lugar o única mencionada también ya falleció poco antes de que el autor de la sucesión falleciera, o pudieron haber fallecido el mismo día en un accidente, o falleció después del autor de la sucesión pero nunca hizo válida esa lista. También puede que exista algún testamento público abierto. De manera coloquial, a la lista también le llaman testamento agrario, coloquial. Pero en estricto derecho, ojo, también existe el testamento, propiamente hablando un testamento, que normalmente el que utilizan los notarios es el testamento público abierto, donde puede contener entre sus cláusulas la lista de sucesión, literal, en un orden de preferencia. O bien, el notario público no conoce de la naturaleza de la sucesión agraria y hay entre las cláusulas a petición del ejidatario que tampoco conoce de la naturaleza de la sucesión agraria, empezaron a repartir, primera cláusula, la parcela grande para mi esposa, segunda cláusula, la parcela chica para mi hijo, tercera cláusula, el uso común para mi nieta. Entonces, pues ese testamento no puede ser válido, menos ante el RAN, que no es una autoridad. Ahí sí el RAN tendría justificación para no proceder con el trámite interno administrativo. Y el otro es de que el notario público, de acuerdo a las tesis que interpretan la ley agraria, también puede hacer listas de sucesiones, igualitas que las del RAN. Nada más que acá da fe pública, el notario sella, firma, hasta holograma le pone, y por algún motivo puede que esa lista sí la mande a escribir al RAN, pero el RAN es muy desconfiado o celoso de las listas de sucesiones que hacen los notarios, aunque estén guardadas en sobre cerrado dentro de su archivo, dentro de su bóveda. El RAN dice, no, vete con el RAN, vete con el Tribunal Agrario y que el Tribunal Agrario te convalide esa lista y que el Tribunal Agrario me ordene que dé de alta el trámite, que te reconozca a ti como ejidatario, que lo haga el tribunal y que el tribunal me ordene a mí dar de baja los certificados del fallecido y apuntarte a ti como nuevo sucesor, nuevo ejidatario y expedirte los certificados correspondientes. Así le hacen. Por el motivo de que pues no le consta al funcionario del RAN que efectivamente lo que dice el notario en su testamento, en su lista, sea la verdad legal, sea la verdad jurídica. No dudo que en algunas delegaciones sí existe esa flexibilidad y los funcionarios del RAN, sea lista de ellos o sea lista de un notario, ellos le dan trámite. Pero por regla general no dan trámite hasta que no se les ordena el tribunal. El otro motivo, que quien solicita la apertura del sobre no acredita un parentesco cercano o de plano es ajeno a la familia. Típico. El dependiente económico. Los dependientes económicos no es requisito legal que sean parientes del ejidatario. La concubina, pues no coinciden los apellidos y si no tuvo hijo, pues ¿cómo acredita el concubinato? Esos son los típicos casos donde el RAN dice, pues es que no traes ni el apellido de aquí del ejidatario, no te puedo abrir el sobre. O el terror, ¿no? del mismo RAN y de los interesados, cuando se extravía la lista. Es decir, cuando fallece el ejidatario y entre sus papeles personales se encuentran el comprobante
de una lista de sucesión y de inmediato se arrancan para el RAN y el RAN no encuentra esa lista. Y el comprobante que encontraron acá, de hecho, es una copia al carbón, pero que trae el sello original y trae las firmas originales del funcionario que en su momento levantó la lista y también la firma y huella del ejidatario. Y sobre todo si la lista se levantó en el periodo que abarca del año 2000, cuando empieza el periodo de los panistas con Vicente Fox, hasta el 2012, cuando concluye con el panista Felipe Calderón como presidentes respectivos de la República. Hubo un convenio en esos 12 años donde los funcionarios del Tribunal Agrario podían levantar listas y en varias de esas se extraviaban las listas, no llegaban al RAN, a veces de buena o mala fe, pero no llegaban, y encontraban el comprobante en el ropero, en el beliz, en el portafolio del ejidatario, y vámonos. ¿De quién es obligación? ¿De la Procuraduría Agraria o del RAN por haber firmado ese convenio? El caso está que yo conozco, de hecho me ha tocado ser abogado, defensor de quien alega o quien desea que esa lista, esa última voluntad sea respetada, y el RAN pues no encuentra la lista original. Muy bien, ahí están algunos de los motivos, causas, a veces pretextos, por el cual el RAN se niega. Y ante esa situación, le pregunto a mi cliente, a ver, porque desde luego que llegan alterados, molestos, decepcionados, frustrados de tanta vuelta que han dado con el RAN y nomás no. Le digo, a ver, ¿qué es lo que quieres? ¿En qué quieres que te ayude? ¿En pelearte con el RAN, que no te va a resolver el problema? ¿O en tramitar la sucesión, que es a ti lo que te conviene, que te entreguen como heredero o como sucesor los certificados parcelarios y de uso común, etcétera? Y pues obviamente la gran mayoría dice, yo quiero que los certificados licenciado como sucesor. Ah, perfecto. Entonces vamos concentrándose en eso. Y de acuerdo a las circunstancias de cada caso en particular, las soluciones pueden encontrarse en alguna de las siguientes opciones. Número 1. Si el de ventanilla, si el encargado del área donde abren las listas de sucesiones, los sobres, rotundamente está en una postura cerrada, en ese momento se puede pedir una audiencia, una entrevista con el titular, el encargado de la delegación del RAN, para que intervenga. Y a lo mejor ya con el jefe de la delegación, pues ya se resuelve, se destraba la situación. Porque a veces hay que reconocerlo, es por cuestión de corrupción, ¿no? De ahí de los mandos inferiores. Pero si el encargado del RAN también es parte del problema, la segunda opción es presentar una queja ya directamente a oficinas centrales en la Ciudad de México del Registro Agrario Nacional. Por lo general, los teléfonos que tienen en sus páginas de internet, o a veces pegado de manera cínica ahí en los póster que hay en el interior del RAN, se llama para hacer el reporte, la queja, o se envía un correo electrónico, o de plano si te queda relativamente cerca de la Ciudad de México o es un asunto delicado, pues hay que desplazarse de manera personal a presentar la denuncia, la queja, insisto, al interior de la misma delegación del RAN, pero oficinas centrales. Si eso no es suficiente o no soluciona el problema, o ya lo intentaron y de plano no funcionó, sigue la otra alternativa: acudir al Tribunal Agrario, para que el Tribunal Agrario, como autoridad, le haga requerimientos al RAN. Recordemos que el RAN no es autoridad, nada más lo es como excepción cuando se presenta un amparo en su contra, pero fuera de ahí es un archivo público, es una dependencia federal. Sí es federal, pero no deja de ser una dependencia que no tiene facultades de una autoridad, como sí la tiene el tribunal, que puede disponer hasta de la fuerza pública para hacer valer sus determinaciones el Tribunal Agrario. Entonces, tú como abogado, ciudadano, puedes acudir al RAN a puedes acudir al Tribunal Agrario, a promover medios preparatorios, ya sea para una jurisdicción voluntaria o para un juicio o una demanda. Cualquiera de esas alternativas te permite la ley.
que por cierto son pocos los abogados que lo promueven, no sé si porque no les haga falta o porque desconocen, pero en materia agraria sí se promueven medios preparatorios, ya sea para un juicio o una jurisdicción voluntaria. Ahí aplica de manera supletoria lo que es la legislación civil federal. O, si no quieres perder tiempo, a veces los medios preparatorios yo los promuevo cuando sé que casi es por una cuestión de corrupción del RAN. Le digo, hey, ¿quieren abrir el sobre? A ver, tribunal, voy a promover unos medios aquí contigo, pues para que le ordenes al RAN que abra el sobre. Que yo a ti, tribunal, sí te convenzo que mi cliente, si es concubina, es dependiente económico, te lo acredito aquí, pero ordénale al RAN que abra el sobre. Y cada que lo hago, siempre funciona. Lo otro es de que recordemos que la asociación en materia agraria también puede ser por la vía de la jurisdicción voluntaria. Es jurisdicción voluntaria cuando técnicamente es un trámite el que se hace ante el tribunal agrario y que no existe ninguna persona con interés contrario, no existe ninguna persona con interés en oponerse a ese trámite. Y dependiendo de lo que me vaya a informar el RAN, de acuerdo al requerimiento que le haga el tribunal, cuando yo presento mi escrito de jurisdicción voluntaria, es lo que en la respuesta que me dé el RAN, es ahí donde voy a adecuar si esa jurisdicción voluntaria la voy a ampliar, la voy a perfeccionar o la voy a adecuar a la respuesta del RAN. Porque en su momento el RAN puede decirme, ¿sabes qué? No hay lista de sucesión, no hay testamento, no hay una disposición testamentaria donde aparezcan designados sucesores, donde aparezcan nombrados sucesores, no existe. Entonces ahí ya hay condiciones para promover una sucesión intestamentaria, o también llamada legítima, que es el nombre correcto. Es decir, vámonos al orden que establece la ley en su artículo 18 de la ley agraria. Primero la concubina, primero la cónyuge o esposa legalmente casada, luego la concubina, luego tercer lugar los hijos, cuarto lugar los padres o abuelos del ejidatario, si aún viven, y en último lugar el dependiente económico. Si el RAN confirma en el requerimiento o la vía de informe que le hace el tribunal de que no hay herederos designados. Porque si lo hay, entonces el mismo tribunal le ordena en un segundo oficio, ¿sabes qué, RAN? Ya me confirmaste que sí hay un sobre cerrado, te ordeno que lo abras. Allá va a ir el interesado a justificarte con el acta de función, su acta de nacimiento, su credencial, sus testigos para que abras ese sobre. Y debe proceder en consecuencia. Y ya dependiendo pues del contenido de la lista o del testamento, porque también puede haber un testamento hecho por notario o una lista hecha por notario público, entonces se procede en consecuencia. Por ejemplo, si se encuentran con la sorpresa de que es una lista de sucesión, de nombramiento de sucesores, hecha por un notario público, lo más seguro es que el RAN va a decir, pues ya aprovechen el raite y ya que andan allá en el tribunal, pues en ese mismo expediente, ordénenme que yo le dé trámite a esta lista. Y efectivamente lo puedes hacer. Ya iniciaste la jurisbol, ya te informó el RAN a través del tribunal que hay una lista y que, por ejemplo, falleció el primero ya, que no coinciden los nombres, que el primero quiere renunciar a favor del segundo, pues eso ya se ve acá en el tribunal agrario como una especie de trámite administrativo, porque hasta ahí nadie se ha opuesto, ¿sale? Y la otra alternativa, ya como medida extrema, son cuando tienes la necesidad de demandar al RAN ante el tribunal agrario. Un motivo, cuando el RAN extravió la lista y tú traes el comprobante, la copia al carbón de que esa lista sí existe. Entonces pues metes en un apuro al RAN. Ahí desde luego que el juicio, más que pelearte con el RAN y quererle fincar responsabilidad y demás a sus funcionarios, es más intentar convencer al tribunal que proteja la última voluntad del ejidatario en relación al nombramiento de sus sucesores. Básicamente en eso me concentro cuando tengo la necesidad de demandar al RAN. Y como el RAN sabe que puede adquirir responsabilidad, pues ellos también me echan porras. Ellos también de alguna u otra manera cooperan en el juicio.
Salvo que de plano no tengan nada que hacer, pues ellos también van a intentar deslindarse de responsabilidades. Y la tercera y última opción, ya quedamos que la primera es acudir ante los superiores del RAN, la segunda es acudir ante el Tribunal Agrario con las variantes que les acabo de explicar, y la tercera es acudir con el juez de distrito mediante un amparo indirecto que se presenta ante el juzgado de distrito que le corresponda por territorio atender esa clase de amparo, es decir, el que le quede ahí cerca de las oficinas del RAN, de la delegación del RAN. Y por lo general usamos los amparos cuando por corrupción, por sospechas, por querer cobrar dineros que no corresponden, el RAN se niega a entregar los certificados parcelarios o de uso común. El tribunal puede que ya haya ordenado también. Cuando ordena el tribunal no tenemos tanto problema porque el tribunal los multa. Y a la tercera o cuarta multa le advierte que le va a dar parte a su superior jerárquico y si es necesario al Ministerio Público para fincarle responsabilidad por desacato y todo lo que acarrea para un funcionario público el delito de desacato. Pero cuando no ha intervenido el Tribunal Agrario, que por ejemplo el trámite fue administrativo, interno, del propio RAN, pero ya en la última etapa es cuando empieza a poner peros o a pedir las perlas de la Virgen, entonces cuando se hace necesario puedes presentar un amparo indirecto. Hasta ahí la información, lo que te acabo de explicar, una parte está en el propio reglamento interno del RAN y la mayor parte la vas a encontrar en tesis aisladas que ha emitido el Poder Judicial de la Federación. La ley agraria no te dice nada sobre esta clase de situaciones que te acabo de exponer. Espero que les haya sido de utilidad, ya lo saben, dejen sus comentarios, preguntas, si han tenido una experiencia que pueda complementar la retroalimentación, pues bienvenida, su crítica también es bienvenida y pues nos vemos en la siguiente transmisión.